quería mostrarles algunas cositas porque algunos de ustedes pronto pensarán, estos se fueron fue como a pasear 3 semanas y ¿qué fue? Pero la verdad es que nos fuimos yo estaba trabajando en algunas cosas. Para los que no saben, yo coordino una maestría en teología y este fue el primer año o la primera ceremonia de la primera promoción de los estudiantes en español. Entonces, hay estudiantes en inglés, que esa fue donde yo estudié allá, pero hay estudiantes coreanos de Corea y de Canadá también. Y no, lo que pasa es que hay estudiantes coreanos. Tenía que ser Natalia. No, porque puede ser Corea del Norte, Corea del Sur. Sí. Reunión Colombia. Amigos que se aman a Dios y su misión. Bueno, lo que pasa es que hay estudiantes coreanos de Canadá que viven en Canadá y coreanos que viven en Corea. Y esta era la primera vez que se graduaban estudiantes en español de Colombia, no de España, de Colombia, listo. Entonces, se graduaron 4 estudiantes de la maestría. De hecho, dos de esos estudiantes hay 2 estudiantes de la maestría aquí en Reunión que se van a graduar en unos años. Entonces, bueno, fue una experiencia muy bonita, sobre todo ir al lugar donde yo estudié hace casi 10 años y ya ir y sentarme al lado de los que fueron mis profesores y yo estar ahí con esas togas con ellos. Eso fue un momento muy increíble. Pero quería mostrarles algunas foticos de lo que hicimos en Canadá para que ustedes sepan un poquitico. Esta es una reunión que tuvimos en una iglesia en Toronto, donde estábamos. Esa no es la iglesia, tranquilos, pero es un grupo de nuevos estudiantes que van a empezar la maestría en español ahí en Toronto. Entonces, parte de lo que, mejor dicho, fueron casi 2 o 3 semanas donde tenía reuniones en la mañana y el mono sabe que es así, uno va y reuniones en la mañana, reuniones en la tarde, comida en la noche, así todos los días reuniones y reuniones. Esta fue una de las reuniones que tuvimos con los nuevos estudiantes en Toronto. La otra, Cecita, la que sigue, bueno, esta es la iglesia coreana de Canadá. No, es una iglesia de... Sí, pero esta es una iglesia en inglés y ahí estuve predicando hace como 15 días estuve predicando ahí en esta iglesia, que es la iglesia de los amigos que algunos de ustedes conocen, John Cho y Steve, que creo que es los que siguen acá, estos, John y Steve. Y ahí o sea, tenía que comer, tenía que disfrutar, es parte de la vida, claro. Eso no son frijoles para el que está mirando ahí, que eso es una parrilla, no, una frijolada, no, eso no es una frijolada. Eso se llama, en coreano, este es el plato que más a mí yo creo que la comida que más me gusta es la comida coreana. Y eso se llama bulgogi. Por si van de pronto a Corea algún día, ya saben, bulgogi, pida bulgogi, que eso es carne deliciosa con arroz. Pero no, es carne de res. Son muy deliciosos, comen muy bien. Bueno. Eso fue en Toronto. Ya cuando llegamos a Vancouver, que ya ahí estaba ya trabajando en el tema de la universidad, esto fue lo que hicimos por algunos días. Esto es en la universidad donde dimos clases, entonces habían estudiantes conectados en diferentes partes del mundo, habían estudiantes ahí y estaban los profesores y yo estaba traduciendo las clases. Entonces esa era como lo que yo veía mientras traducía a los estudiantes, el profesor acá y unos estudiantes ahí sentados y traduciendo clases de teología. Y esos fueron los estudiantes que se graduaron. Ahí en esa foto están Janet, que está en el Redil en Medellín, con Efraín, que son pastores en Medellín. El Canocito es un profesor del programa en español. La que está atrás de amarillo es mi jefa, la del seminario, que se llama Ruth, y ella, el hermano, tiene un bote en Vancouver, tiene un lugar que se llama el Stanley Park, que es más o menos, es mucho más bonito que, no sé, los que han conocido de pronto el Central Park de Nueva York, así un parque para la ciudad, pero este parque es alrededor del mar. Entonces, hagan de cuenta el Parque de la Vida, ¿listo? Más o menos. Pues para que tengan como algo a qué asociarlo.
Parque Fundadores, pues. Bueno, pero eso es un parque hermoso de yo no sé cuántos kilómetros y lo rodea el mar, eso es una cosa muy loca. Y el hermano de ella, pues no tiene nada de platica y tiene ese yate y nos dieron la vuelta o sea, yo me sentía como perro de rico en ese yate, viendo todas esas, no, una locura, bueno. Y bueno, ahí estamos Aleja y yo y listo. Esta es la universidad donde yo estudié en Vancouver y ahí fue donde dimos los talleres, entonces es muy bonita. Yo sé que algunos de los que están estudiando acá van también a graduarse allá. Es una universidad cristiana y bueno, esa es una campana que suena todos los días a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde y dice ahí el sonido, el sonido que sale son las palabras del Señor, algo así. Entonces es una universidad muy bonita y ahí fue donde estuvimos dando las clases. La próxima, ahí ya fue el momento de la graduación. Esta es por si nunca me han visto en corbata, ahí está la foto. Si no me han visto elegante, porque no lo volverán a ver por un tiempo, pero bueno, eso fue un momento muy bonito todo el sábado pasado y estos fueron los que se graduaron. Ahí están estudiantes de los que están en la primera fila, todos los de negro son los estudiantes que se graduaron y los que están más detrás, todos los calvos y viejos, menos yo ahí, son los profesores, la facultad de los profesores. Eso es muy interesante. Yo no me gradué allá porque yo ya estaba viviendo acá, pero por ejemplo, cada universidad, depende del doctorado, hacen como un traje y unos sombreros, unas cosas muy simbólicas. Entonces los que tienen los trajes coloridos y como con rayas son doctores y los que tienen las cosas así como una B son de maestría. Entonces allá atrás ven los que tienen unos sombreros, bueno. Entonces fue una experiencia muy bonita estar en la graduación y yo ser el que graduaba a esos primeros estudiantes y dar unas palabras, tenía que compartir 5 minutos, o sea, hablar 5 minutos ahí. Entonces, bueno, el mono me ayudó también a escribir eso porque yo estaba más perdido, pero fue muy bonito la experiencia de estar ahí. Y esta es en la otra iglesia en Vancouver, que esta es donde nosotros vivimos y donde yo trabajé realmente mientras estaba estudiando casi 2 años. Sí, esta es mi misión por el mundo, explicarle a la gente que no es Columbia, porque allá es British Columbia, entonces yo siempre es Colombia, el verdadero es Colombia, no Columbia. Entonces bueno, ahí arranco, pero esa es predicando en la iglesia, una iglesia hermosa que ahorita les voy a contar un poquitico más de esa iglesia y lo que el Señor hizo con nosotros en ese lugar. Y ya viniendo, nos encontramos a Giovanotti, entonces nos tomamos una foto, Alejandra. La vez pasada me encontré a Gali Galeano, pero no tenía celular, no me tomé la foto. Pero sí, se parece a mí, ¿cierto? Pero no, ese es Giovanotti, muy buena gente. No es verdad. Bueno, no hay más, listo. Bueno, hermanos, eso era un poquito para contarles la experiencia, pero gracias a todos por haber estado orando. ¿Saben qué es muy bonito? Alguien me preguntaba ya cuando estaba allá, me decían, ¿y la iglesia cómo está? Yo le decía, yo no sé, están excelentes, o sea, es lo bonito del equipo que tenemos acá, que yo la verdad me desconecté 2 o 3 semanas, Natalia, el mono, Julián, todos estaban pendientes de todo y eso es muy, muy interesante y que no se sienta, yo sé que no es necesario que yo esté acá, pero yo quiero estar acá, entonces bueno, esa es la bendición y se tienen que aguantar que yo esté acá, entonces, sí o no, bueno, pero es muy bonito ver la iglesia, la dinámica de la iglesia. Yo a veces alcanzaba a mirar algunas cositas. Eso es otra cosa que me ha pasado. Si de pronto digo cosas incoherentes hoy es porque no he dormido bien. Nosotros estábamos 3 horas atrás. Entonces yo ayer me acosté a las 10 y eran todavía en mi cuerpo las 7 de la noche. Entonces es uno como tratando de acomodar el cuerpo otra vez al horario de acá. Pero nosotros hace algunas semanas comenzamos una serie sobre el libro de Primera de Corintios y cada semana se ha seguido un capítulo de esos. La semana pasada Verónica, vi un pedacito por YouTube y Verónica tiene un don para enseñar, ¿cierto? Un don para compartir la palabra y ella estaba compartiendo entonces también de esto. ¿Saben que
¿por qué quería mostrarles las fotos de las iglesias allá y de dónde estuvimos? Porque es muy interesante uno llegar a un lugar, por ejemplo, culturalmente tan diferente como una iglesia de contexto coreano en Canadá y sentirse como que son mis hermanos, esa es mi familia, sentirse en casa. O llegar a un lugar como Vancouver, que es al otro lado del mundo, más pegado a Japón que de acá, y sentir que esos son mis hermanos, es mi familia. Y de eso justamente quiero hablar esta mañana. Somos hermanos diferentes que nos une lo mismo, y eso, o nos une la misma persona, que es Jesús. Y eso es algo que uno no entiende, porque si no fuera por Jesús no habría ninguna otra conexión con otras personas en otra parte del mundo. Pero uno llegar a un lugar donde la gente lo considera uno hermano. Y para nosotros, que somos un país tan unicultural, porque la verdad es que nosotros no hemos tenido mucha exposición a otras culturas, nosotros somos colombianos y creemos que todo el mundo es como nosotros, pero salir y ver otras culturas y entender otras culturas, eso es de alguna manera que se le abra a uno la posibilidad de entender que Dios le habla a otras personas. La primera vez que a mí me invitaron a predicar a una iglesia, esa sí era coreana, entonces yo predicaba en inglés y me traducían a veces al coreano. La primera vez que yo fui a predicar, yo dije, no, pero yo qué voy a decir acá y yo esta gente no la entiendo. ¿Y saben qué fue lo más interesante? Entrar a la iglesia y yo sentirme como en Colombia, pero yo escuchaba otro idioma. Yo decía, pero es lo mismo. Pero eso es lo que hace el Señor, nos une de diferentes naciones, como dice Apocalipsis, tribus, y en Cristo somos uno solo. Eso es lo bonito de la iglesia. Entonces, en el capítulo 11, que vamos a estudiar hoy, de Corintios, Pablo está hablando de dos cosas muy importantes. Y antes de leer los versículos que vamos a estudiar, quiero simplemente mencionarles algunas cosas porque yo sé que ustedes han seguido la serie durante estas últimas semanas. Pablo está hablando de dos temas puntuales en este capítulo 11, pero están enmarcados en un solo tema, que es el desorden en la iglesia. Pablo está hablando, les llega la información, ustedes saben, Corintios es una iglesia muy grande, está creciendo, con mucha, expresión de dones, es una iglesia que está avanzando, muchas cosas, grande tal vez, y él escucha, le mandan cartas y le dicen, vea, pero pasa esto en la iglesia, pasa esto. Entonces la carta de Corintios es una carta de respuesta a muchas cosas que los líderes de la iglesia le están diciendo a Pablo. Entonces Pablo está hablando aquí en este capítulo, como está hablando en otros capítulos, del desorden en la iglesia, de los problemas que están teniendo porque no están manejando bien las cosas. Y aquí en este capítulo 11 habla de dos cosas. Hoy nos vamos a centrar solamente en una porque no tenemos tiempo y es complejo manejar las dos a la vez. Pero lo primero que hablan en los versículos del 1 al 16 es el tema del rol del hombre y la mujer. Y este es un texto muy complejo, por eso no lo vamos a abordar hoy. Pero en un punto, por ejemplo, Pablo dice que la mujer cuando hable se ponga el velo. De hecho, vamos a empezar desde la próxima semana a tener unos velos allá, para cuando entren se pongan velos, listo. No, pero mire, ese es el problema de la mala interpretación, porque uno lee eso y dice, ahí la Biblia dice que la mujer se tiene que cubrir y que no puede entrar a la iglesia sin velo. Esos son temas culturales del momento, la situación de Corintios para ellos. Entonces, eso no lo vamos a explicar hoy porque no tenemos mucho tiempo, pero básicamente, si ustedes lo leen y se confunden, básicamente lo que Pablo está diciendo acá en estos primeros versículos es que para ellos culturalmente la mujer, cuando tenía la cabeza descubierta en esa cultura en Corinto, era un símbolo que identificaba a la mujer de poca o ninguna moralidad. O sea, acuérdense que cuál era de los problemas que tenían ellos en Corinto ahí. ¿La qué? La inmoralidad sexual, la prostitución. Había un templo a la diosa Afrodita y la prostitución era casi sagrada. Entonces, Pablo está hablando y está diciendo, mire, cuando la mujer en ese contexto se quitaba el velo, estaba diciendo, no quiero tener ningún tipo de moralidad. Entonces Pablo dice, ustedes en la iglesia tienen que ser diferentes, porque cubrir la cabeza en ese momento con un velo de la mujer era una señal de que estaba bajo autoridad y que
entendía su rol como mujer y dentro de la iglesia. Entonces es un tema cultural más complejo, que no puedo hablar mucho del tema, pero es simplemente para que entiendan esos primeros versículos. Pablo está hablando del rol de la mujer y que la mujer de alguna manera tiene que estar sujeta a la autoridad del hombre en la iglesia, y bueno, todo ese tema que es algo cultural también para ese momento. Pero lo segundo a lo que Pablo habla del desorden en la iglesia es el tema de la cena del Señor, que es lo que vamos a hablar en esta mañana. Y yo he titulado esta enseñanza Una iglesia de raros. Entonces mira al raro que tiene a su lado y dígale: esto es para usted, esta enseñanza es para usted esta mañana. Si usted no sabe quién es el raro, lo más probable es que el raro sea usted. Entonces, ¿sí? Pero vamos a leer entonces 1 Corintios capítulo 11 del 17 al 34. Es un texto, son unos capítulos muy complejos de entender, y vamos a tratar de que el Señor nos hable a través de ellos esta mañana. ¿Listo? Entonces, capítulo 11, versículo 17 dice: en las siguientes instrucciones, o sea, acuérdense, primero habló del tema de las mujeres y luego dice: en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. O sea, cuando ustedes se reúnen parece que tienen más problemas. Primero, dice, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Así que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes, para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Y esta es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios nos juzgaría de esta manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. Si de veras tienen hambre, que cada uno coma en su casa, a fin de no traer juicio sobre ustedes mismos cuando se reúnan. Les daré instrucciones sobre los demás temas pendientes después de mi llegada. Bueno, este es un tema que cuando yo lo leí esta semana dije, bueno, desde la semana pasada dije, ¿qué podemos enseñar de este tema como tan puntual para esa iglesia tan puntual? Tenían unos problemas que, como hemos visto, son problemas que les pasaban a ellos y que a veces nos tocan a nosotros, pero eran muy puntuales para ellos. El tema, por ejemplo, de la prostitución y de toda la inmoralidad sexual que se veía en la ciudad, pero ahora este tema también de los problemas que estaban teniendo cuando se reunían y tomaban la cena del Señor. Y este es un texto que normalmente leemos cuando nosotros tomamos la comunión, ¿cierto? Y esos versículos finales, cuando dice examínese cada uno, lo hemos entendido como si usted tiene algo contra su hermano o si usted ha pecado, absténgase de tomar la cena, porque no, la palabra dice eso. Pero lo interesante del texto es que está diciendo
que los problemas de ellos no es un problema, digamos, de un pecado o de inmoralidad de ellos, sino un problema interno de la iglesia, que ellos no están compartiendo la cena como debe ser. Y en esa época, la cena del Señor no es como nosotros la hacemos acá, que es un momentico en la reunión y comemos un momentico, sino que era una comida completa. Y todo el mundo, normalmente como lo que intentamos hacer algunas veces nosotros, que traemos comida y todos compartimos. Eso era más o menos los momentos de la cena del Señor, y ellos lo hacían cada rato, cada 8 días. Pero ¿cuál es el problema al que Pablo está hablando en estos versículos? ¿Cuál es el problema al que Pablo está abordando en este pasaje? Y Pablo ve en la iglesia de Corintios una iglesia que primero estaba dividida. Eso es lo primero que él dice. Además, es un tema que es recurrente en toda la carta. Dice, ustedes están divididos. Parece que aquí hay unos, aquí hay otros, y entre estos no se hablan con estos. Y Pablo está hablándole a una iglesia completamente dividida. Entonces, por eso Pablo en los versículos 17 y 18 les dice, parece que hacen más daño cuando se juntan, porque hay divisiones entre ustedes. Y eso es lo primero a lo que Pablo le está hablando, una iglesia que, y esto es lo interesante de la iglesia de Corintios, parecía una iglesia muy avivada, llena de reuniones y llena de cosas y llena de dones, que Pablo les dice, ustedes tienen muchos dones, mucho conocimiento, porque era gente muy culta, pero aún así era una iglesia que estaba internamente dividida, que entre ellos no se conocían, que entre ellos tenían sus diferencias y que tenían un problema muy serio que vamos a ver más adelante. Entonces, lo primero que Pablo nos muestra acá es una iglesia completamente dividida. Lo segundo que Pablo, o el segundo problema al que Pablo está atacando aquí, es una iglesia egoísta. Cada uno iba por lo suyo. Dice que cuando llegaba la comida, había ahí un haragán o varios haraganes que arrancaban a comer y dejaban a la gente, a los más pobres, sin comida. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Esto me hizo acordar de alguien que conocí que trabajó en La Guajira, y yo le pregunté un día, le dije, ¿por qué ella trabaja con los planes de nutrición en La Guajira? Yo le dije, ¿por qué es que los niños... ¿por qué escuchamos nosotros que en La Guajira hay niños con desnutrición y se mueren? Ella me dijo, mire, la verdad, no es que no llegue comida, pero ella me decía, el problema es que en la cultura de ellos, el primero que come es el hombre, y come hasta llenarse, a todo, porque culturalmente es así, el hombre come, lo que sobra, dice, cuando ya comen los hombres, lo que sobra se lo dan a las mujeres, y las mujeres comen y comen. Y lo que sobra se lo dan a los niños, y a veces no sobra, entonces los niños se mueren. O sea, eso me explicó ella. Yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, es un tema muy complejo para nosotros manejar culturalmente, porque esa es su cultura. Ellos ven la vida de esa manera, y el hombre come primero, luego la mujer, y de último los niños. Entonces, no es que no tengan comida, lo que pasa es que a veces no les llega a ellos. Eso era más o menos lo que estaba pasando acá. Cada uno iba por lo suyo. ¿Qué me interesa a mí? Y esto es algo que hemos estado reflexionando nosotros acá en reunión, y es que la iglesia no puede ser un lugar para uno ir a buscar lo que uno quiere. Por eso nosotros tratamos de cambiar esa idea de la iglesia como un teatro, donde yo voy a ver qué me van a dar, qué recibo y lo mío, y salgo y me voy. No, la iglesia no es un lugar para egoístas. La iglesia es un lugar donde venimos a compartir con otros, donde nos volvemos generosos. Y Pablo está hablándole aquí entonces a una iglesia que tenía un despliegue de comunidad, bueno, muchas cosas, pero era una iglesia egoísta. Cada uno venía por lo suyo. Y los ricos venían y comían primero y dejaban a los pobres sin comida. Y este es el tercer punto al que Pablo le está hablando acá, o el tercer problema al que Pablo está hablando, y es el problema de una iglesia clasista. Pablo está diciendo, entre ustedes hay una división entre los ricos y los pobres. Y entonces los ricos traen comida y se sientan primero en las mesas, y a los que no tienen casi nada para traer los dejan a un lado, y entonces a veces no les dan comida a ellos. Y Pablo, ahí es donde Pablo dice, eso no está bien. Porque la iglesia, ¿saben qué es lo bonito de la iglesia? Que es el lugar donde todas las barreras se rompen,
donde no importa si usted es rico o pobre, estamos en el mismo lugar. No importa si usted es educado o no educado, estamos en el mismo lugar. Somos iguales en Cristo. No hay ninguna diferencia. Donde no importa de qué cultura sea. Por eso yo les decía, y yo sé que muchos de ustedes lo han experimentado, estar en lugares de donde hay culturas tan diferentes, pero uno se siente en casa, porque son mi familia. ¿Y cómo es posible que una persona que nació en otra parte del mundo me vea a mí como su hermano? Porque nos une Cristo, ya no hay clases. Y Pablo, por ejemplo, esta semana que estudiamos en los grupos colosenses, Pablo dice, ya no hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, o sea, ya no hay nada que nos separa, ya hay una cosa, una sola cosa que nos une, y es Jesús. De hecho, hablando de este tema, vamos a hacer en estos días un conversatorio para entender un poquitico el conflicto de Israel y Palestina, y cómo tener una mirada bíblica de eso, porque lo que uno ve a veces en redes sociales de muchos cristianos y de muchos pastores a veces es que no entienden o tienen una visión no muy bíblica de Israel y de Palestina. Y vamos a hablar de ese tema en estos días para que estén pendientes. Pero aquí Pablo lo que está diciendo es, ya no hay una raza superior, ya no hay unos que son escogidos y otros que no, ya no hay unos que son mejores y otros que no. Todos son iguales en la iglesia. Y Pablo le está hablando a una iglesia que tenía un problema de clases, donde los ricos decían, nosotros no nos juntamos con esos pobres, y entonces los pobres no tenían acceso a lo que los ricos de la comunidad tenían. Entonces Pablo está diciendo, no puede ser que en la iglesia del Señor, donde todos somos unos, hayan divisiones en la iglesia. Por eso, de alguna manera, nosotros tratamos de hacer cosas donde uno pueda compartir con otros y disfrutar de otro raro, que para usted no es normal. Pero el tema del café, compartir con otros, hablar con otros, cuando hacemos las comidas juntos, cuando estamos en el café, o sea, tratar de entender que la iglesia es un lugar donde todos estamos en el mismo nivel, todos somos hijos de Dios. Y esto es algo que toma tiempo, toma años, y yo sí pienso que parte de nuestra cultura colombiana es una cultura clasista, bueno, y si alguien se ofende, pues yo también soy colombiano, pero sí somos así. A veces somos muy clasistas y solo nos juntamos con los que están a mi mismo nivel. Y somos selectivos y a veces nos cuesta decir, no, pero es que este hermanito... Miren, a mí me pasó algo y nosotros somos una cultura de jerarquía, pero no muy alta, es lo que se llama una jerarquía baja. Las culturas asiáticas, sobre todo la cultura japonesa, es una cultura que se llama de jerarquía alta. Para ellos el estatus y la jerarquía es muy importante. Por eso es que ustedes ven ustedes escuchan que son trabajadores y son muy buenos, excelentes, porque son culturas de jerarquía alta. Allá los respetan mucho la jerarquía. Entonces, por ejemplo, cosas como estas. Una vez me invitaron a predicar y Alejandra estaba hablando con alguien de la iglesia, que era asiática, y ella le decía, ¿y su esposo tal cosa? Entonces Alejandra decía, no, Andrés estudió en tal parte. Y ella le dijo, no, usted tiene que decirle pastor. Y entonces Alejandra le dijo, no, pues si ese es mi esposo. Y yo, no importa, es el pastor Andrés. Y yo le dije, sí, ve, tiene que aprender eso. Tiene que aprender eso. Pero no lo aprendió. Una vez yo estudiaba no estudiaba, ella estudiaba en otra universidad, pero estudiábamos teología los dos, y ella era de Japón, se llamaba Hiroko. Y tuvimos un problema, ella tuvo un problema con el pastor de la iglesia donde estábamos los dos, porque la esposa del pastor le hablaba a ella y ella no le respondía. Y la esposa del pastor le decía, Hiroko, tal cosa, y ella se hacía la loca. Entonces nosotros pensamos que era que no entendía inglés o qué, porque su inglés era muy machetero. Y entonces nosotros la llamamos y le dijimos, Hiroko, necesitamos hablar con usted porque es que Lori habla con usted y usted no le responde. Pero nosotros le hablamos a usted y usted sí nos entiende a nosotros. Y ella nos dijo algo, dijo, mire, yo les voy a explicar algo. Es que ustedes están a mi nivel, nos dijo al pastor y a mí. Ustedes son estudiantes de maestría en teología, usted tiene una maestría, le dijo al pastor, y ustedes están a mi nivel intelectual. Ella no. Y ella era una gringa, era una canadiense. Y yo no lo podía creer. Yo le dije, ¿en serio? Me dijo, sí, ella no está a mi nivel, entonces ella no me puede hablar a mí. Y bueno, ya la sacamos de la iglesia, no, se va. No, mentiras. Pero ella se terminó yendo porque la verdad nosotros dijimos, no, esto es muy complicado. O sea,
a nosotros nos une el Señor, pero esos son no quiere decir que todos los japoneses sean así, pero ella entendía la vida de esa manera. Para ella la jerarquía era muy importante y ella no se relacionaba con alguien que ella creía que era menor que ella. Eso es muy complicado, aún en la iglesia. Y yo me acuerdo que cuando hablaba con el mono de eso, él, pues hablábamos, decía, o sea, no es cristiana, o sea, o todavía no ha sido impactada por el evangelio, donde ya entendemos que no hay clases, donde ya nos podemos unir con personas que pueden ser mucho más ricas que nosotros o más pobres que nosotros, y no hay ningún problema con eso porque somos uno en el Señor. Entonces, Pablo está hablando aquí de esas tres cosas que tenía la iglesia: una iglesia dividida entre ellos, una iglesia egoísta, cada uno iba por lo suyo, y una iglesia clasista. Los ricos no se juntaban con los pobres y los ricos se comían la comida primero y dejaban a los pobres embalados después. Eso es algo a lo que Pablo está diciendo, eso no se hace en la iglesia. Y por eso él vuelve y le recuerda, le dice, cuando el Señor estaba con los discípulos les dijo, hagan esto entre ustedes y recuerden mi obra y mi muerte en la cruz. Y es un lugar donde todos nos unimos, donde la mesa es para todos, no para los escogidos, no para este de color, para este que es como yo, no, todos estamos en el mismo nivel. Y esto es lo que Pablo está diciendo entonces acá. Hace años, Cecitar, de pronto si muestra la última foto de la iglesia, esa iglesia se llama Green Timber, es una iglesia de blancos. Es más, son tan blancos que vienen de Suecia, son suecos realmente, casi todos, o sea, son monos. No, la última. Esta no, estos no son colombianos aquí. La última, Cecitar. No, la otra, la última, esa iglesia. Yo les voy a contar lo que me pasó a mí acá y mi arrogancia con el Señor y conmigo mismo. Yo iba a estudiar la maestría a la universidad y el programa está siempre asociado a la iglesia. A mí me llevaron a una iglesia, o yo estaba asociado a una iglesia que iba los domingos, era por la tarde. Y digamos que yo, empecé ahí. Y un pastor amigo que conocí hace tiempo en Chicago, en una conferencia, él es el pastor de esta iglesia, Andy, que él vino acá a Colombia hace algunos años. Y resulta que él me llamó un día y me dijo, Andrés, como yo toco el bajo, me dijo, ¿por qué no viene a tocar el bajo el domingo a la iglesia? Y pues uno de colombiano siempre dice, sí, hágale. Entonces a uno lo invitan a cualquier cosa y uno dice, hágale, vamos. Entonces él me dijo, y yo le dije, listo, vamos. Yo ese domingo llegué a esa iglesia y imagínense, era invierno todavía y todos blancos, monos y viejitos. Y habían por ahí 60 viejitos ahí. Yo creo que yo era el primer joven que entraba en varios años. ¿Ah? No, yo era el muchacho, el pollo en ese momento, porque Alejandra ese día no fue conmigo. Entonces yo entré y ¿sabe qué fue lo primero que yo dije? Esta iglesia está muerta. Yo dije, no, Dios mío. Además yo venía de la iglesia acá, que eso era la bulla y la alabanza y luces y pantallas, y eso allá era una señora que tenía por ahí 250 años tocando el piano. Y tocaba el pianito solita y cantaban himnos, y yo, no, esta iglesia. Bueno, yo ese primer domingo estuve ahí y yo me acuerdo, miren lo que es la arrogancia, yo me acuerdo que yo llegué ese domingo a la casa y Aleja me dijo, ¿cómo le fue? Le dije, no, yo por allá no vuelvo, eso es un cementerio. Le dije yo, esa gente se está muriendo. Y bueno, la cosa se quedó así. Después, como a los 15 días volvió y me llamó Andy y me dijo, Andrés, van a ir a tocar el bajo, que es que a la gente le gusta. Y yo, nah. Pero uno de colombiano, sí, hágale, listo. Y yo le dije a Alejandra, pero esta vez va conmigo. Y le dije, no me vaya a dejar solo por allá, que no, yo me muero allá. Cuando ese domingo entramos, claro, éramos una familia pequeña, joven, negros, morenos, porque si usted se cree blanco, colombiano, le cuento que usted es usted es un mestizo. Nosotros somos zambos donde lleguemos, esa es la verdad. Llegamos Alejandra, Violeta y yo, y claro, esos viejitos vieron una familia joven y esa felicidad de esos viejitos, eso nos abrazaban, a la niña que quiere dulces y Alejandra, y llega Alejandra y me voltea y me dice, esta es mi iglesia, yo me quedo acá, usted verá si se quiere ir para la otra, pero esta es mi iglesia. Y yo le dije, bueno, listo, pues quedémonos. Pero lo interesante del tema es que esos viejitos, a los cuales yo primero les dije, esta iglesia se va a morir, es un cementerio,
se convirtieron en mi familia. Tanto que esta es la iglesia, hace una semana ahí, y estaban, esos viejitos parecen embalsamados todos. Siguen igual todos, hermosos, lindos. Cuando siguen ahí, yo digo, uy, pero que esa gente vive mucho. No, esto es entre nosotros nomás. Nada más ellos no me entienden. Pero hermosos. Y yo llegué y era, imagínense lo que me pasó en esa iglesia. Yo llegué y a tocar el bajo y había un señor organizando los cables, un señor. Entonces, bueno, para mí era el señor de los cables. Porque como yo venía de acá, que había una persona que hacía voluntariado en el cable, o había alguien que le pagábamos aún para el sonido. Y entonces, cuando un día alguien me dijo, venga, usted no se ha encontrado con el doctor Bob en la universidad. Entonces yo le dije, ¿doctor Bob? Yo le dije, el de los cables, sí, a veces hasta jugamos fútbol. Me dijo así, me dijo, ¿qué? ¿Usted le dice Bob? Y yo le dije, sí, pues es el señor de los cables de la iglesia. Es el vicerrector de la universidad. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? El domingo pasado yo entraba, es un señor, bueno, esas otras. Si usted se siente alto aquí en Colombia, el único que puede decir eso es Pollo, que es medio alto. Pero si usted mide menos de 1,80, todos somos unos enanos en Canadá. Ese señor mide como 1,90 y es así grueso y serio, es un señor. Fue una bendición para mí en ese tiempo. El domingo pasado, cuando yo iba entrando a la iglesia, digamos que yo cambio mi chip en Canadá y allá uno tiene que ser muy respetuoso, pues, al menos yo, de que abrazar a la gente, ¿no? Uno tiene que ser, allá la gente eso de abrazar, eso es como incómodo, entonces uno es el espacio, entonces uno siempre la mano, ¿cómo está? Bueno, cuando ese señor me vio, yo ahí mismo le estiré la mano para darle la mano y cogió y me abrazó y me dijo, Andrés, bienvenido a casa. O sea, esas cosas, esa iglesia se convirtió en mi familia durante 2 años, todos esos viejitos. Yo me quedé donde otra viejita, Mavis, que ha estado acá, que mandó cosas para el nido, he estado con el nido. Y eso es como la mamá de uno allá. O sea, esa fue la familia que el Señor nos dio. Y esa iglesia, gente rica, gente blanca, no tuvieron problema conmigo. Y no me hicieron a un lado porque, este negrito colombiano o lo que sea, no. Eso es mi hermano en Cristo. Ahí el Señor me enseñó un gran mensaje y una gran lección de la arrogancia a veces nuestra, de que a veces nosotros somos los que ponemos las barreras y no la gente. Y la iglesia es ese lugar donde, y es el diseño de Dios, donde los raros se vuelven amigos. Es ese lugar donde usted se relaciona con el que en ninguna otra parte se pudiera relacionar, pero en la iglesia lo hace. Eso es lo bonito y ese es el diseño de Dios para nosotros, la humanidad. El Señor creó, digámoslo así, 2 instituciones, la familia y la iglesia. De resto, todo eso es invención nuestra. Pero el Señor diseñó la iglesia para que sea un lugar donde los que por ninguna otra razón se iban a relacionar, lo puedan hacer. Para donde 2 raros se puedan reunir y compartir. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. No tanto el problema de lo que está viviendo la iglesia allá, sino que lo que Pablo está diciendo acá es que si no entendemos la iglesia como una comunidad de amigos, no estamos entendiendo la iglesia. Si la iglesia sigue siendo para nosotros acá estamos muy acostumbrados a ir a la iglesia un domingo, escuchar, sentarse, ni poner cuidado y salir e irnos, porque así crecimos muchos de nosotros en el catolicismo, ir a la iglesia y no nos relacionábamos con nadie. Si seguimos viendo la iglesia de esa manera, y muchas veces lo que hemos hecho es simplemente traducir eso a la iglesia cristiana y ya no vamos a la misa, sino que vamos a la reunión o al culto, lo que sea, pero igual sigue siendo lo mismo. Vamos, no nos relacionamos con nadie y nos vamos y ya recibimos de Dios lo que necesitamos. Pero Pablo lo que está diciendo acá es que la iglesia es un lugar donde los amigos se reúnen, donde hay una comunidad verdadera. Y por eso Pablo y ellos lo hacían, ellos comían juntos. Y uno de nuestros principios es ese, la cultura de la mesa, somos personas. Y enfatizamos la necesidad de comer juntos, de estar juntos. Comer juntos o tomarnos el café acá es una excusa para entender la iglesia más allá de un lugar donde vamos a escuchar a alguien que nos predique, a escuchar una buena alabanza y a irnos y calmar nuestras conciencias. La iglesia es un lugar donde los amigos se reúnen. Por eso ustedes ven por todo lado aquí, somos amigos que se aman a Dios y su misión. Entonces, esto es lo que Pablo está diciendo acá. La iglesia es un lugar
y ver la iglesia más como un hogar que como un teatro. La iglesia no es un teatro, la iglesia es mi familia, donde yo comparto con ellos, donde a ese diferente lo amo, lo soporto. Y ahora, esto es otra cosa. Hay personas, y esto es verdad, hay personas que son más fáciles de amar que otras, ¿sí o no? Para no decir que son difíciles de amar. Hay personas que son más fáciles de amar que otras personas, ¿sí o no? Y esa es una realidad. Hay personas con las que usted tiene más afinidad que otras, eso también es normal. La iglesia es eso, hay personas donde usted tiene más afinidad y usted se conecta más fácil con alguien, y está bien. Pero eso no quiere decir que la persona con la que de pronto yo no me conecte muy bien, no me pueda sentar a tomarme un café y a charlar de cosas, y a hablar de su vida, y a orar juntos, porque es mi hermano. Y a pesar de que somos diferentes, somos hermanos. Y esto a mí personalmente me cuesta mucho. Yo soy una persona que, digamos, como que soy muy, no sé, esquematizado, muy cuadriculado, y hay personas que me cuadran y otras que no. Y a veces esto a mí me habla, tiene que aprender a relacionarse con todo el mundo, tiene que aprender a estar con todo el mundo, porque eso es lo que el Señor y lo que Pablo está diciendo acá. Ustedes son una cultura de la mesa, una cultura que aprenden a comer juntos, a disfrutar juntos, a estar juntos, donde nada los separa. Porque esa es la otra. En la mesa todos somos iguales, ¿sí o no? Todo el mundo come lo mismo. Y termino con esto. Cuando yo estaba en la universidad, hablando de mesa, porque les voy a poner un reto. Cuando estaba en la universidad, yo le dije a Alejandra, no, pues aquí la gente, la comida grande es en la tarde, a las 5 de la tarde. Entonces la gente cuando está en sus trabajos o en la universidad, se comen un sanduchito y un banano. Entonces yo le dije a Alejandra, no, pues me voy a hacer un sándwich y me llevo un banano. Y esa primera semana, les cuento, hermanos, que casi me comía ese sándwich llorando. Yo, no, Dios mío, bendito. Entonces yo me sentaba con un viejito que era el que trabajaba conmigo, y él también sacaba su sándwich de mantequilla de maní y mermelada, y se comía su sanduchito, y yo mi sanduchito y el banano. Y yo, no, qué tristeza esto. Yo pensaba en el arroz, en el sudado. Yo comiéndome este sándwich acá. Bueno, cuando por allá un día, porque además yo dije, no, yo no voy a pasar la pena, yo no voy a mostrar el cisben acá, yo tengo que meterme en la cultura, ¿sí o qué? Cuando por allá en la cafetería había los coreanos, por eso me hice amigo de ellos, cuando esos manes fueron sacando que la sopa y arroz, y yo, ay, esta gente come acá sopa y arroz, y yo, no, yo me voy con ellos. Al otro día me hice un sudado y me fui con los coreanos. Yo, no, yo como con ustedes de aquí en adelante. Pero lo interesante es que las culturas todas comen, todas comparten, y en la mesa todos somos iguales, ¿sí o qué? Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Así que les quiero dejar un reto para esta semana. Ustedes saben que cada semana dejamos un reto, que cada semana tratamos de llevar a la práctica esto. Y yo quiero hacerle una pregunta antes de hacerles el reto, y es, ¿cuándo fue la última vez, piense en esto, no tiene que decir, ¿cuándo fue la última vez que usted invitó a alguien a comer algo en su casa? Ahora no digan que es que no, yo no tengo plata, no, una arepa y una guapanela, eso no importa. ¿Cuándo fue la última vez que usted invitó a alguien a decirle, venga a comer algo? Quiero que charlemos, quiero que hablemos. ¿Cuándo fue la última vez que usted invitó a alguien diferente a su familia, a sus amigos, a su casa, a compartir algo con usted? ¿Sí o no? A ver, ¿cuántos lo hicieron esta semana pasada? Levante la mano. Uno, bueno, el mono sí, 2, 3. ¿Cuántos invitaron a alguien esta semana a su casa a comer algo? Una arepita, un pancito, listo. ¿Cuántos del último mes? También, los mismos. ¿Cuántos hace un año no han invitado a nadie a su casa? Hace un año. Bueno, el reto, hermanos, el reto para esta semana es el siguiente. Es un reto muy práctico, pero es un reto que nos lleva a entender lo que de verdad debe ser la iglesia, y es este. Esta semana invite a alguien desconocido para usted, de aquí de la comunidad, a compartirse un café, a tomarse algo con usted, a charlar de algo. Invítelo y dígale, hermano, lo invito a una arepa, para que no tenga expectativas muy altas, pues también que no, este man me va a hacer una comida. Una arepa, listo, uno sabe a lo que va, ¿sí o no? Pero invite a alguien con el cual usted no ha compartido, de acá, de la comunidad. Sí, ojalá. También, alguien de afuera de la comunidad, ¿no? Sí, también. Sí, no, si quiere alguien de afuera también, pero en lo posible,
alguien de acá que usted, ahora en el cafecito o antes de irnos, cuadre con alguien, diga, esta semana lo invito a mi casa, comamos algo, hablemos, compartamos algo, rompamos esas barreras de, no, yo con esos nunca he hablado, yo con ese no sé, ese parece como raro, o ese parece como serio, ese es como arrogante, pero a veces usted se acerca con una persona y simplemente le habla y ya. No, no. No, mire que esta semana, y termino con esta ya. Esta semana yo llegué a la casa de la viejita donde me quedé en Vancouver y estaban en un estudio bíblico, entonces ya yo entré, pues nosotros estábamos en unas reuniones y llegamos tarde y ella me dijo, y yo pues nos metimos al cuarto como para no interrumpir, cuando al ratico ella tocó, dijo, no vengan que los quieren saludar. Entonces pues salimos y yo estaba cansado, todo ese día había enseñado, había traducido o sea, todo el día habíamos hecho muchas cosas. Entonces yo me senté ahí, estaban en pleno estudio bíblico y hubo un silencio por ahí de 2 minutos, todo el mundo se miraba y nos miraba y nadie decía nada. Y yo como que, esos silencios para mí son horribles, yo soy, pero Dios mío, alguien diga algo, alguna cosa. Entonces el que está dirigiendo ahí preguntó unas cosas y había un señor al frente, un señor moreno, alto y así, bravo. Yo me acuerdo que yo miré a Alejandra y le dije, ese señor no quiere estar acá, está bravo acá. Y estaba así sentado, bueno. Terminó la reunión, digamos el estudio, y bueno, vamos a comer algo, y se pararon. Entonces yo no soy capaz como de no saludar a la gente, entonces yo me fui a ese señor, no sé por qué, y era un señor que usted le ve la cara, era también altísimo, era de Fiji, y el hombre, una cara así serio. Y entonces yo me le acerqué, le dije, mucho gusto, no me presenté, Andrés. Y ese señor, ¡pum!, le cambió la cara. Y empezó a reírse y me dijo, ¿cómo está? Y va a ir a mi casa a comer. Me dijo así, yo lo invito a comer a mi casa. ¿Cuándo tiene tiempo esta semana? Me llamó y toda esa semana. Simplemente yo me hubiera quedado con la idea, ese señor está bravo, no quiere estar acá. La esposa lo trae obligado, ese señor está berraco. Pero cuando me le acerqué, cambió su cara, empezó a hacer chistes, a hablar conmigo y me invitó a su casa. O sea, romper el hielo a veces produce ese tipo de cosas. Y a veces las barreras las pone uno más, o las pone uno y no las personas. Entonces este es el momento, este reto es para eso, para compartir con alguien que de pronto usted diga, yo con esa persona nunca he compartido en la iglesia, nos vemos cada 8 días, pero nunca hablamos. ¿Listo? Ese entonces es un reto práctico para esta semana. ¿Qué tal si terminamos orando y poniendo delante del Señor este tiempo? Yo quiero invitarlo para que ahí donde está, piense por unos minuticos en que vimos también esta semana en los grupos, la importancia de entender la comunidad en nuestra vida espiritual. Cómo entender que somos llamados a ser parte del pueblo de Dios, y eso es un proyecto plural, no es para usted, no es solo para usted, es para una comunidad, y ahí el Señor nos transforma. Que el Señor nos ayude a romper esas barreras a las que Pablo está hablando acá, unas barreras de clase, de divisiones, unas barreras del egoísmo, de que yo para qué voy a hablar si nadie me va a decir a mí, o qué beneficio me va a dar eso a mí. Pero Pablo está diciendo acá en este texto, ustedes son la iglesia del Señor, y cuando están juntos son uno solo en el Señor. Así que ahí donde está, ¿qué tal si terminamos orando y diciéndole, Señor, gracias por tu palabra, por enseñarnos la bendición de pertenecer a tu comunidad, de pertenecer a tu iglesia? Por mis hermanos, Señor, gracias. Gracias por la bendición de ser parte de tu pueblo, la bendición de ser tus hijos, Señor. Señor, gracias porque ya no nos separa la clase, ya no nos separa la cultura, ya no nos separa de dónde venimos, de dónde nacimos, sino que lo que nos une es más importante que todo eso, y es Jesús. Jesús es el que nos une. A pesar de nuestras diferencias, a pesar de que no somos iguales, a pesar de que no somos lo mismo, nos une algo mayor que es Jesús. Por eso tú no buscas que seamos como copias unos de otros y seamos lo mismo, sino que en medio de la diversidad de lo que somos, de nuestras personalidades, ahí podemos unirnos y podemos ser hermanos, porque nos une algo mayor, que no es la política, no es la economía, no es el país ni siquiera, nos une Cristo, nos une Jesús.
Gracias, Señor, por tu obra poderosa en la cruz. Y yo quiero invitarlo en esta mañana para que busque unas 2 personitas ahí y vamos a orar unos por otros. Párese, busque a alguien que usted quiera buscar y orar por alguien. Sí, puede ser la persona que está a su lado, puede ser alguien que esté atrás, alguien que usted sienta ir a orar por alguien y a unirse con alguien. Póngase de pie, no se quede ahí solito y vaya y ore por una persona. Y vamos a terminar orando unos por otros por la bendición de ser iglesia unos y otros. Busque a alguien, que nadie esté por ahí solito, que todos puedan unirse a alguien y orar y compartir con alguien y decirle: Señor, gracias por la bendición de ser tu iglesia. Gracias por la bendición de tener un hermano, una hermana, que no somos hermanos de sangre, pero que llegamos a ser hermanos aún mucho más profundos que con nuestros hermanos de sangre. Gracias por mis hermanos en Cristo. Gracias por la bendición de tener familia, de que no estoy solo, de que no estoy sola, de que tú diseñaste la iglesia como ese lugar para que yo pueda compartir con otros, para que yo pueda vivir la vida con otros, para que pueda caminar con mis hermanos y decir: Señor, gracias porque tú estás en medio de nosotros, Señor. Señor, gracias por la iglesia, gracias por la bendición de la comunidad. Señor, yo te doy gracias por esta iglesia, por mi iglesia, Señor, por el lugar donde tú nos has puesto a disfrutar la vida con otros. Gracias, Señor, por la bendición de ser tus hijos. No permita, Señor, que entre nosotros hayan divisiones por clase, por economía, por cultura, por lo que sea. Señor, que entendamos que hay algo mucho mayor que nos une, que es Cristo, que eres tú, Señor, y que podamos mostrarle eso al mundo, que somos una iglesia, una comunidad de amigos que se aman, que te aman a ti y que aman tu misión, Señor. Gracias por tu misericordia con nosotros, por tu bondad. Ponemos delante de ti esta semana, Señor. Yo oro que bendigas a mis hermanos esta semana. Ore por la persona que está a su lado y dígale: Señor, bendice a mi hermano esta semana, bendícenlo en sus trabajos, bendícenlo en lo que hacen, acompáñalo, Señor, en todo lo que hagan esta semana, que tu mano poderosa esté sobre ellos. Señor, oramos por una bendición especial por cada uno de mis hermanos esta semana, que tú los bendigas en todo lo que hagan, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, esta semana en tus manos, toda nuestra vida en tus manos, y este reto también que esta semana vamos a tomar, de invitar a alguien diferente y desconocido esta semana para compartir algo con esa persona o esas personas. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu bondad. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Reunión Colombia. Amigos que se aman, aman a Dios y su misión.